Comenzamos con el análisis y resultados de la quinela Pro Gol de media semana número 607 de la semana pasada. Ok, aquí se muestra lo que es el mapa comparativo de la quinela de media semana número 607, en la cual jugué 3 fijos y 6 dobles para esta quinela. Los cuadros amarillos, como podrán observar, son los resultados positivos que tuve en esta quinela. Los que no brillaron y se mantienen con el mismo color son donde están los descalabros, donde me equivoqué. El primer error fue el Brentford contra el Chelsea. Aquí me fui con un local visita para este encuentro y cayó el empate en este resultado. En el siguiente partido, Flamengo contra Corinthians, ahí me fui con un local fijo a favor de Flamengo y cayó el empate en este partido. Desgraciadamente tuvimos un total de 7 aciertos y no alcanzamos premios, pero así nos mantenemos todavía como un total de buen resultado, pero hay que estar pendiente nada más. Ok, comenzamos con el análisis y datos de la quinela de media semana Pro Gol número 608. Toluca contra Pachuca, la gran final del fútbol mexicano. Toluca en sus últimos 5 encuentros lleva 4 victorias, un empate, 0 derrotas, mientras que el equipo de Pachuca en sus últimos 5 encuentros lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota. En sus últimos 5 juegos como local, el equipo del Toluca lleva 4 victorias, un empate, 0 derrotas, mientras que el equipo de Pachuca en sus últimos 5 juegos de visita lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido una victoria para el Toluca, un empate para ambos equipos y 3 victorias para el Pachuca. Su último juego fue el 27 de agosto de 2022, en la cual Toluca y Pachuca quedaron 1-4. Para este partido me voy con un local empate. Primer encuentro, Dinamo contra el Milan. En sus últimos 5 encuentros, el Dinamo lleva 2 victorias, 2 empates, una sola derrota, mientras que el equipo de Milan en sus últimos 5 encuentros lleva 3 victorias, 0 empates, 2 derrotas. En los últimos 5 encuentros como local, el equipo de Dinamo lleva 4 victorias, un empate, 0 derrotas, mientras que el equipo de Milan en sus últimos 5 encuentros de visita lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota. En los últimos 3 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 0 victorias para el Dinamo, 0 empates para ambos equipos y 3 victorias para el Milan. Su último juego fue el 13 de septiembre de 2022, en la cual Milan y Dinamo quedaron 3-1. Para este partido me voy con la visita. Siguiente partido, Celtic contra Shakhtar. En los últimos 5 encuentros del Celtic lleva 4 victorias, 0 empates, una sola derrota, mientras que el equipo de Shakhtar en sus últimos 5 encuentros lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota. En los últimos 5 encuentros como local, el equipo del Celtic lleva 3 victorias, 0 empates, 2 derrotas, mientras que el equipo Shakhtar en sus últimos 5 juegos de visita lleva 3 victorias, 0 empates, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 2 victorias para el Celtic, un empate para ambos equipos y 2 victorias para el Shakhtar. Su último juego fue el 13 de septiembre de 2022, en la cual ambos equipos quedaron empatados 1-1. Para este encuentro me voy con un local empate. Siguiente partido, Leipzig contra Real Madrid. En los últimos 5 encuentros del Leipzig lleva 3 victorias, 2 empates, 0 derrotas, mientras que el equipo de Real Madrid en sus últimos 5 encuentros lleva 4 victorias, un empate, 0 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Leipzig lleva 5 victorias, 0 empates, 0 derrotas, mientras que el equipo de Real Madrid en sus últimos 5 encuentros de visita lleva 4 victorias, un empate, 0 derrotas. En los últimos enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 0 victorias para Leipzig,
0 empates para ambos equipos y una victoria para el Real Madrid. Su último juego fue el 13 de septiembre de 2022, en la cual Real Madrid y Leipzig quedaron 2-0. Para este encuentro me voy con local visita. Los invito a suscribirse y a compartir tu canal Pro Gol Pro 7, en la cual daremos análisis y datos de la quiniela de media semana, fin de semana y revancha. Siguiente partido: Borussia Dortmund contra el Manchester City. En los últimos 5 encuentros del Borussia Dortmund lleva 2 victorias, 2 empates, una sola derrota, mientras que el equipo del Manchester City en sus últimos 5 encuentros lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Borussia Dortmund lleva 3 victorias, 2 empates, 0 derrotas, mientras que el equipo de Manchester City en los últimos 5 encuentros de visita lleva 2 victorias, 2 empates, una sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido una victoria para el Borussia Dortmund, 0 empates para ambos equipos y 4 victorias para el Manchester City. Su último juego fue el 13 de septiembre de 2022, en la cual Manchester City y el Borussia Dortmund quedaron 2-1. Para este partido me voy con la visita. Siguiente partido: Benfica contra el Juventus. En los últimos 5 encuentros del Benfica lleva 3 victorias, 2 empates, 0 derrotas, mientras que el equipo de Juventus en sus últimos 5 encuentros lleva 3 victorias, 0 empates, 2 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Benfica lleva 4 victorias, 1 empate, 0 derrotas, mientras que el equipo de Juventus en sus últimos 5 juegos de visita lleva una sola victoria, 0 empates, 4 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 2 victorias para el Benfica, 2 empates para ambos equipos y una victoria para el Juventus. Su último juego fue el 13 de septiembre de 2022, en la cual Juventus y Benfica quedaron 1-2. Para este encuentro me voy con un local. Siguiente partido: Ajax contra Liverpool. El Ajax en sus últimos 5 encuentros lleva 3 victorias, 0 empates, 2 derrotas, mientras que el equipo de Liverpool en sus últimos 5 encuentros lleva 3 victorias, 0 empates, 2 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Ajax lleva 3 victorias, 1 empate, una sola derrota, mientras que el equipo de Liverpool en sus últimos 5 juegos de visita lleva una sola victoria, 1 empate y 3 derrotas. En los últimos 3 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 0 victorias para el Ajax, 0 empates para ambos equipos y 3 victorias para el Liverpool. Su último juego fue el 13 de septiembre de 2022, en la cual Liverpool y Ajax quedaron 2-1. Para este encuentro me voy con un local visita. Siguiente partido: Barcelona contra Bayern Múnich. En los últimos 5 encuentros del Barcelona lleva 3 victorias, 1 empate, una sola derrota, mientras que el equipo de Bayern Múnich en sus últimos 5 encuentros lleva 4 victorias, 1 empate, 0 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Barcelona lleva 4 victorias, 1 empate, 0 derrotas, mientras que el equipo de Bayern Múnich en sus últimos 5 encuentros de visita lleva 3 victorias, 1 empate, una sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 0 victorias para el Barcelona, 0 empates para ambos equipos y 5 victorias para el Bayern Múnich. Su último juego fue el 12 de septiembre de 2022, en la cual Bayern Múnich y Barcelona quedaron 2-0. Para este encuentro voy con un local visita. Siguiente partido: PSV contra Arsenal. En los últimos 5 encuentros del PSV lleva
3 victorias, 0 empates, 2 derrotas, mientras que el equipo de Arsenal en sus últimos 5 encuentros lleva 4 victorias, 1 empate, 0 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de PSV lleva 4 victorias, 1 empate, 0 derrotas, mientras que el equipo de Arsenal en sus últimos 5 encuentros lleva 4 victorias, 1 empate, 0 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido una victoria para el PSV, 2 empates para ambos equipos y 2 victorias para el Arsenal. Su último juego fue el 19 de octubre de 2022, en la cual Arsenal y PSV quedaron 1-0. Para este encuentro voy con un local visita. Los invito a suscribirse y a compartir tu canal Pro Gol Pro 7, en la cual daremos análisis y datos de la quiniela de media semana, fin de semana y revancha. Damos por finalizado el análisis y datos de la quiniela de Pro Gol de media semana número 608. Suerte y nos vemos.